martes 4 ya de febrero de 2025, el mes y el año van avanzando de forma inexorable y aquí estamos una mañana más, arrancamos Generación Euro y arrancamos también con este formato económico para quienes nos estéis viendo, pues ahora mismo en directo son las 9 de la mañana de este martes 4 de febrero, arrancamos así las emisiones del canal de YouTube de Periodista Digital a las 10, estaremos en la retaguardia hoy con Mario Garcés de arranque y con algún invitado que para vosotros sin duda va a constituir alguna sorpresa y que será del máximo interés. Os emplazo a que a las 10 en punto sigáis aquí también conectados a la retaguardia como cada mañana. Y digo, arrancamos nuestro formato económico y he querido yo nuclear, o vertebrar, mejor dicho, nuestros comentarios de hoy en torno a una idea en la que hemos venido insistiendo machaconamente desde hace ya mucho tiempo, tanto en la retaguardia, como en Generación Euro, como en el resto de programas de Periodista Digital, cuál es el pavor que produce a los inversores extranjeros jugarse ni un solo euro en España, a las manos fuertes del mercado, como tradicionalmente se les conoce en terminología financiera. Jugarse un solo euro en España. ¿Por qué? Porque España es un país donde ahora mismo la inseguridad jurídica campa por sus respetos. Es un país donde no se respeta, valga la redundancia, la propiedad privada. Es un país donde la ocupación, lejos de ser erradicada por quien puede hacerlo, que es por el legislador y un poder ejecutivo que le dé a los instrumentos, que le dé a los jueces, al Poder Judicial, los instrumentos necesarios para hacer desaparecer esta lacra, pues continuamente otorga más ventajas sobre pretexto de unas pretendidas y absurdas y estúpidas políticas sociales que no existen más que en su imaginación, porque la ocupación es un robo. La ocupación roba no solamente la propiedad privada, sino la calma a, me atrevería a decir millones, cientos de miles, no lo sé exactamente, no lo puedo cuantificar, de familias en España y mata. Hace unos días veíamos la noticia de una anciana que había prácticamente, y sin prácticamente, que había muerto de un infarto o de pena o de desesperación porque no podía echar a los ocupas que llevaban más de 2 años ocupando su vivienda. Esto al gobierno no le importa absolutamente nada. Es un país, el único de Europa y desde luego de la zona euro, en el que hay 5 ministros comunistas en el seno del Poder Ejecutivo, en el seno del Consejo de Ministros. Es un país donde se insulta diariamente al empresario, al emprendedor, a quien crea riqueza. Y no solamente se le insulta, sino que se le persigue legalmente, fundamentalmente por vía impositiva, y no solamente por vía impositiva. Y es un país donde se producen circunstancias como que nada más y nada menos que la vicepresidenta segunda del Gobierno directamente eso, declare la guerra, y se entiende que el presidente, que es de quien depende, en última instancia, y a quien reporta, declare la guerra a las grandes empresas, al gran capital, que no son unos tipos esclavistas, nazis, fascistas de chistera y puro, que quieran someter, dominar y reducir a fosfatina a la población y a la población trabajadora y a la población obrera. Lo que quieren, lógicamente, es un beneficio a cambio de crear prosperidad económica y puestos de trabajo. Digo, una vicepresidenta del Gobierno que insulte al gran capital, como ha hecho Yolanda Díaz. Ponme, Marta, por favor, el pantallazo, porque vais a ver a toda una vicepresidenta del Gobierno declarar la guerra a los fondos de inversión extranjeros y decir que son, pues eso, poco menos que el enemigo. Tenemos por ahí, ahora os lo pondré en algún momento, el pantallazo de Yolanda Díaz, y también he recogido en los últimos días, y creo que os lo comenté ayer en la retaguardia, pero es pertinente que lo vuelva a repetir hoy, un pantallazo de Martín Barzaski y con unas declaraciones en las cuales pues uno de los empresarios, desde luego de nuestros principales empresarios, porque vive desde hace muchos años en España, pero también del panorama global del mundo, dice que si en 2027 o cuando sean las elecciones generales vuelve a ganar Pedro Sánchez las elecciones, se va de España. No me extraña. Frente al modelo bolivariano y de la Argentina peronista que se está implementando en España, después de fracasar en la Argentina peronista y de ser atropellado por las urnas, y gracias a Dios, desde hace más de un año, fecha en la que Milei tomó posesión de forma efectiva como presidente de esa gran nación amiga y hermana que es Argentina, y después de demostrar su fracaso en regímenes criminales como el venezolano, en los que solamente persisten en el ejercicio de sus funciones sus responsables por la fuerza de las armas, por la vía del crimen, del asesinato, de la coacción y de la reducción a la miseria y a muchas más cosas y a la falta de libertad de su población civil, digo, pues en países donde está fracasando este modelo, aquí lo estamos implementando. Frente a eso, ¿qué tenemos? Pues tenemos el modelo de Milei, que despectivamente esta gentuza
Suiza llama el modelo de la motosierra. Pues es un modelo que ha vuelto a poner a Argentina en el mapa. Para empezar, Argentina, que en los últimos 30 o 35 años ha quebrado, pues que yo recuerde, no menos de 3 ocasiones, con varios corralitos sucesivos y con reiteradas declaraciones de impago de su deuda, pues nada más y nada menos que, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, que les ha prestado históricamente pues un chorro de billones de dólares, o modelos como el de Donald Trump. ¿Qué ha hecho Donald Trump? Pues adoptar, pero vamos, en muy pocos días, un modelo impositivo friendly. ¿Cuál es? La supresión del equivalente a lo que aquí llamamos el IRPF, el impuesto sobre la renta de las personas físicas, y la reducción del impuesto de sociedades pues a un 15% como mucho, mientras que en Francia lo acaban de subir o lo van a subir un 40%. Y claro, dicen los grandes empresarios franceses, gracias al maestro Cacho por inspirarme este fin de semana en una magistral columna de opinión, como todas las suyas, en Voz Populi, con el líder de Louis Vuitton a la cabeza, del principal grupo del lujo del mundo, pero muchos otros, ¿no? No solamente el señor Arnault, muchísimos otros. Pues decir que se van a Estados Unidos. Y claro, que con un panorama como el francés, porque no solamente en España cuecen habas, por eso he querido extender el titular o la idea de arranque de cabecera, no solamente a España, sino a todo el conjunto de la zona euro, frente a un modelo, digo, en el que aquí se persigue, se grava, se roba, se sangra al empresario y sobre todo al gran empresario, pero también al pequeño y al mediano. No os digo nada del emprendedor y del autónomo. Pues hay países como Estados Unidos donde ha vuelto a sonreír la primavera. Es que hay que decirlo así, y me da igual al que le pique que se rasque, ¿no? Y que va a empezar a traer capitales extranjeros como no digan dueñas. No quiero seguir enrollándome más porque quiero darle chance a Borja García, que está ya ahí en el backstage desde hace unos minutos, y al que saludo ya. Borja, muy buenos días, ¿cómo estás? Pues muy buenos días, muy contento de estar aquí nuevamente con todos ustedes. Y nada, yo creo que al final ese eslogan que tanto se comentó en las elecciones de Madrid, que decía Ayuso de comunismo libertad, pues parece que va tomando forma. El comunismo con la Sí. caída del muro de Berlín, vamos, con la prueba fehaciente de que ese modelo era imposible de implementar en un país sin destrozarlo económica, social y políticamente. También hubo un cambio de paradigma en cuanto al comunismo, que se dio cuenta que por el medio de las armas era imposible volver a llegar al poder, y empezaron a utilizar la democracia pues para hacer lo que están haciendo, avanzar hacia un régimen en el que recordemos que ellos no intentan atacar al empresario, a la gran empresa. Ellos lo que atacan con estos movimientos es atacar a la libertad de cada uno de establecer su proyecto y de desarrollarse económica, política y familiarmente. La frase esa mítica de todo dentro del Estado, nada fuera de él, toma hoy más peso que nunca en la España de Pedro Sánchez. Hemos visto como Yone Belarra también hace una propuesta a todas luces, una locura de propuesta, que decía que iban a obligar a las grandes empresas a pagar el 50% de sus beneficios, o sea, una vez que ya han pagado todos los impuestos habidos y por haber que hay en España, pues si las migajas de las que se les quedan, pues también tras 50% para el Estado, porque ellos no quieren crear riqueza. Ellos lo que quieren es que crear un Estado en el que la gente sea absolutamente completamente dependiente de él para seguir, para seguir ellos progresando económicamente y llenándose las arcas, pues a través de esta llamada democracia que tenemos, que cada vez es menos democracia. Hemos visto como el Partido Podemos, que hoy propone, con Yone Belarra al frente, esta medida del 50%, cuando al principio, en su creación, decía que ellos solamente cobrarían 3 veces el salario mínimo. Y en el momento en el que vieron que tenían dinero y que superaban esas 3 veces el salario mínimo, ¡pum!, se fulminó esa medida y jamás se volvió a hablar de ello. Son los únicos que han progresado. La ex ministra de Igualdad, hoy eurodiputada Irene Montero, la payasonaria, como me gusta llamarla, ha visto multiplicado por 100 su patrimonio. Vamos, o sea, impensable en cualquier persona que de repente crea su empresa y empiece a emprender, multiplicar en tanto tiempo, tantas veces, y enriquecerse de una manera tan rápida. Lo que vemos es que lo que le ponen son palos a la rueda de todo aquello que significa el progreso, todo aquello que significa aumentar el empleo, aumentar la calidad de vida, y lo único que están haciendo
es pues eso, pues medidas populistas. Escuchábamos a Yolanda Díaz la semana pasada decir que es muy importante subir 50 euros al mes el salario del salario mínimo interprofesional, pero y luego hace una coletilla y dice, pero también es muy importante que la gente coma pescado. Y claro, tú dices, bueno, pues tienes razón. Pero cuando tú ves que todas las medidas que llevan, los impuestos al diésel, el suicidio con las medidas de la Agenda 2030, vamos, en general todo, que han hecho que los precios del pescado, bueno, y recordemos que en el tema del pescado, ahora desde la Unión Europea se ha hecho una directiva que la pesca de arrastre se tiene que reducir creo que era un 63-65%, una cosa que va a llevar a todos los pescadores que se dedican a ese sector de la pesca de arrastre a la absoluta y completa ruina. A la ruina. Y entonces, pues, cuando vemos esto, pues tú te das cuenta que claro que sí, te suben 50 euros, pero tú te vas a comprar la merluza y no tienes, porque cuesta 2, 3, 4 veces más que lo que costaba pues hace 8 años. Se habla del tema de la vivienda y el tema de la vivienda pues va a incidir en que el precio de la vivienda no solamente no ha subido, sino que ha bajado en comparación con lo que es el precio del oro. Tú necesitas menos lingotes de oro ahora que lo que necesitabas hace 20 años para comprar la misma casa. Entonces, esto es lo único que se puede decir de esto, es que lo que está pasando es que en Europa las políticas, la política monetaria es tan absolutamente nefasta y suicida que han hecho que el precio que el valor del euro se desplome respecto al oro y por ende pierda valor. Ahora nos está comiendo el terreno Estados Unidos y eso también repercutirá en el precio de todas las cosas que importamos, porque serán más caras porque sube el precio del dólar, pero sobre todo va a ser muy importante para el tema de la energía, porque recordemos que los barriles de petróleo no se compran en euros, se compran en dólares. Entonces van a seguir subiendo los precios de la gasolina, van a seguir subiendo los precios del diésel y ellos a la par pues van a seguir subiendo los impuestos, lo que va a hacer que cada día vivir sea todavía más difícil. Hoy en día nos tiramos más de 6 meses trabajando para el Estado y con estas medidas suicidas pues harán que cada vez vayamos aumentando los meses y los días hasta que pues, efectivamente esto ya se convierta en un corralito en el que trabajamos única y exclusivamente para el Estado y para lo que diga su santidad. Está meridianamente claro. ¿Cómo valoras el modelo? A mí muchas de las medidas de Donald Trump me recuerdan, salvando las distancias y las diferentes épocas históricas, porque efectivamente pues han pasado pues más de 4 décadas ya, ¿no? Más de 4 décadas o alrededor de 40 años a las que adoptara en su día Ronald Reagan, la curva de Laffer, que quizás pues sea digamos el modelo más destacado, más conocido, o que más ha pasado en la historia desde aquella época, ¿no? En función del cual, pues, a mayor presión fiscal o a mayor, mejor dicho, carga fiscal, pues los impuestos no solamente no siguen aumentando, sino que se empiezan a reducir, ¿no? Es una curva que, lógicamente, pues va decreciendo a partir de un determinado punto. Pero, digo, salvando todas las distancias, esa medida de suprimir, por ejemplo, el IRPF, de reducir drásticamente el impuesto de sociedades, algo que en la Unión Europea solamente ha hecho un país como Irlanda, que era un país que en la crisis de 2008 fue intervenido y estaba en la basura, rubbish, igual que los italianos, igual que los griegos, igual que España. Siempre se ha dicho que Rajoy evitó la intervención. Bueno, según y cómo, no hubo que ayudar a las cajas de ahorros, que estaban, no así a los bancos, a las cajas que estaban intervenidas por las sucias, inexpertas y en algunos casos corruptas manos de la autoridad política, sobre todo provincial y autonómica en aquella época. Irlanda también pues estaba en unos niveles absolutamente paupérrimos en lo que se refiere tanto a su Producto Interior Bruto, como a su déficit, como a su deuda, como a su propio mercado de trabajo. Y gracias a que en los años subsiguientes adoptó una política fiscal absolutamente revolucionaria dentro de lo que son las concepciones de los señores que mandan en Bruselas, de esos oligarcas y de esos burócratas que mandan en Bruselas, que a lo único que se dedican es a regular y por la noche mientras duermen a seguir regulando, pues Irlanda pegó un despegue brutal. Tan es así que muchas multinacionales, incluso de fuera del ámbito europeo, pues se refugiaron en Irlanda, como las grandes tecnológicas, con un tipo medio de sociedades que ahora mismo hablo de memoria, debe de rondar el 12%. Donald Trump va por ese mismo camino después de la ruina que han supuesto políticas de un gasto no expansivo, disparatado, cuáles han sido los 4 años de Joe Biden y de Kamala Harris, Borja.
Pero es que además la gente, mira, primero que es que lo de reducir impuestos y aumentar la recaudación, el hecho evidente es que funciona. Y, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, sin ir más lejos, es la comunidad con los impuestos más bajos y la comunidad que más recauda, ya no a nivel total, sino también a nivel per cápita. Esto se produce porque, claro, como decía Miguel, el zurderío, la izquierda, es una enfermedad mental que impide a la gente entender que si tú reduces los impuestos, lo que la gente tiene es más dinero en el bolsillo. El capitalismo se basa en la acumulación de capital para luego invertir y producir y crear empresas y progresar en la vida. En eso se basa, en la acumulación de capital, en ahorrar. ¿Ahorrar para qué? Para comprar una casa. ¿Ahorrar para qué? Para montar un bar, para montar una tienda, para montar una startup. Eso lo que hace es que te obliga en algún momento empiezas a crecer, empiezas a contratar gente, tu empresa empieza a crecer, empieza a consumir, porque también consume recursos, tú haces que las personas tengan más trabajo, tú haces que esas personas al tener trabajo tienen unos salarios que van al supermercado y gastan más y compran más, y eso repercute en mayor recaudación en impuestos indirectos como puedan ser el IVA, por ejemplo. Entonces, el bajar impuestos es una medida muy positiva para los países y para la economía de los países, porque lo que produce es progreso, lo que produce es enriquecimiento, lo que produce es que baje el paro, lo que produce es que más empresas quieran trasladarse a ese país, lo que produce también es que más empresas se creen en los propios, por ejemplo, trabajadores, camareros que han conseguido ahorrar para montar su propio bar, personas que llevan pluriempleadas que hacen ahí un pequeño colchoncito y se lanzan a montar una tienda o a montar una startup o a perseguir lo que es su camino de vida, decidido por ellos de manera libre, pues tú te das cuenta que esas medidas lo que hacen es aumentar el progreso. Bajar los impuestos es una medida muy positiva, sobre todo en países donde la presión fiscal es tan alta como sucede en España. Luego, además, quiero también resaltar que esa medida de los aranceles que tanta controversia está causando la administración Trump va dirigida sobre todo a luchar contra la deslocalización. Esto quiere decir que, por ejemplo, os ponía el ejemplo hace unos meses en el caso de Harley Davidson, que decidió cerrar las fábricas para empezar a producir las piezas y luego coger y montarlas en Estados Unidos. Porque, claro, o sea, tú lo que no puedes es jugar haciendo trampas. Claro, porque luego dicen, no, es que las motos son norteamericanas. Bueno, sí, claro, pero es que en todas las piezas pone Made in China. Entonces, esto es la mayor lucha, y los aranceles vienen puestos por eso. O sea, y es una lucha que creo que todos los países deberíamos abrazar, ya no solamente por lo que repercute en nuestras economías, que va a hacer que nuestro empleo crezca, o sea, baje, o sea, el desempleo baje, el número de empleados crezca, sino también para ayudar al tercer mundo, porque el tercer mundo al final lo han convertido en ese caladero infinito de mano de obra barata o semiesclava. Entonces, yo creo que aquí en estos casos que he puesto, bajar de impuestos y luchar contra la deslocalización generada por las políticas suicidas y por el globalismo, pues creo que son dos medidas que deberíamos copiar del modelo de la administración de Trump. Borja García, pues muchísimas gracias por tu análisis una semana más, y a ver si estos desde luego no van a tomar nota, al contrario, porque eso atenta contra toda su demagogia y toda la basura política de cuya proyección viven, y meridianamente con claridad estamos viendo que cada vez mejor, pero a ver si cuanto antes desfilan esta gentuza y España recupera algo del crédito que ha perdido, recupera parte de la seguridad jurídica que ha perdido con los socialcomunistas, y podemos, de momento, evitar que se siga fugando más capital propio, y después ya si empezamos a traer capital extranjero, en vez de que se vayan a Holanda, a Italia o al Reino Unido, por ejemplo, fijaos lo que os estoy diciendo, pues ya sería todo un triunfo, Borja, o a Polonia, que está creciendo una barbaridad en los últimos meses, y sobre todo, bueno, pues a la luz de los datos que están proyectando, que es la quinta economía de la eurozona y lleva camino de adelantarnos, como la cuarta. Yo solamente quiero hacer un último inciso en una cosa que creo que es muy representativa de cómo gobierna Pedro Sánchez y este gobierno Frankenstein, pues que es el hecho de que Televisión Española, la televisión que fichó a Broncano por 14 millones de euros al año solamente para combatir al hormiguero, porque lo ve como un peligro para sus intereses. Es verdad. 14 millones
Y lo de, en contratar a Broncano 2 temporadas, que son 28 millones, meten a Silvia en Chaurrondo con un salario de, creo que son 560.000 euros anuales, o sea, cuidado. Cambian al director, En 2 años meten la mano. y le ganó. En los tribunales, digo, sí, sí, perdona. Y lo mejor de todo es que ahora acaba de salir que piden un rescate porque Radio Televisión Española necesita 30 millones de euros. Claro. 30 millones de euros para rescatar una televisión que se usa de manera política, que se usa de manera torticera, para dinamitar y para intentar aplastar a la competencia que no se adhiere a ese relato oficial que quieren hacer desde la administración Sánchez. Y luego, paralelamente, también hemos visto cómo desde el Ministerio de Sanidad se acaba de retirar la financiación al medicamento que más efectivo contra el cáncer más extendido entre los niños. O sea, estamos hablando de que entre 200 y 300 niños este año no podrán, sí, efectivamente, contra la leucemia, no podrán tomar el medicamento más efectivo para salvar sus vidas porque el coste es demasiado alto. Ellos prefieren contratar a Broncano que salvar la vida de los niños con leucemia, porque, total, a Broncano lo ven 3, 4 millones de espectadores al día y a los niños de leucemia solamente les visitan sus familiares y no aparecen en las noticias, porque como controlan todo, pues estos datos, por ejemplo no salen. Seba, me parece una auténtica vergüenza que se tenga que rescatar la televisión pública con 30 millones de euros mientras se está pagando esas millonadas a esas supuestas estrellas Pijiprogres para seguir con el relato y acabar contra la competencia de las televisiones privadas que luchan con su esfuerzo y que no se adhieren al relato oficial. Me parece una vergüenza que tengamos un gobierno que deja a los niños con leucemia indefensos frente a esa enfermedad terrible que probablemente sin este medicamento terminen con sus vidas, y me parece una vergüenza todo lo que está haciendo este gobierno en general. Borja García, periodista, analista económico y analista político también, y uno de los mejores de cuantos tenemos la suerte de contar con su presencia. Te envío un abrazo y hasta dentro de unos días. Cuídate. Un abrazo, Eurico. Un abrazo grande, Borja García. Gracias también a todos vosotros. No os vayáis porque dentro de aproximadamente media hora, menos, a las 10 en punto, vamos a arrancar la retaguardia de este segundo día de la semana, del martes 4 de febrero, con, como casi todos los martes, o como prácticamente todos los martes, salvo algún día que viene los viernes, con nuestro querido Mario Garcés San Agustín, ex portavoz adjunto del Partido Popular, ex secretario de Estado en varias ocasiones, inspector de Hacienda, auditor del Estado, académico, actor en sus ratos libres y prolífico escritor, con unos ensayos y unas novelas absolutamente maravillosas. Dentro de unos minutos, por tanto, como digo, volvemos con la retaguardia y con Mario Garcés. Hasta ahora mismo.